Hoy en los retos de la política, el programa del área de ciencia política de la Universidad de Salamanca, tengo el gusto de estar con Víctor Heifetz. Víctor es director desde el año 2014, es decir, desde hace 10 años, del Centro de Estudios Iberoamericanos de la Universidad Estatal de San Petersburgo. Y también dirige la maestría BRICS Studies, además de ser investigador principal en el Instituto de América Latina de la Academia Rusa de Ciencias. Es también editor en jefe de la revista Latinskaya América. Y es, por consiguiente, también uno de los grandes especialistas en política latinoamericana. Concretamente, él ha trabajado mucho sobre partidos políticos en América Latina y la historia de los partidos políticos. Bien, Víctor, ya sabes, lo primero, agradecerte enormemente que hayas tenido un hueco para atender a este programa y bueno, y decirte y hacerte la pregunta, ¿no? ¿Cuáles, en tu opinión, son los retos? Vamos a empezar por lo global, de la política global, en tu opinión. Buenas tardes, ¿no? Bueno, buenas noches para España. Igual es un placer que me hayas invitado para participar en tu programa para poder compartir algunos enfoques y criterios míos sobre lo que está pasando. Yo creo que es el problema y el desafío global, tanto de la política latinoamericana como de la política internacional, y las dos cosas estarían vinculadas entre sí, es un gran desajuste de esta política. El sistema antiguo, o no sé si es adecuada la palabra antiguo, pero el sistema a la que habíamos estado acostumbrados o dejó de funcionar en algunos países o está fallando muchísimo al grado que podríamos decir que llega a los estados fallidos. Y además el desajuste no es ni nacional ni regional, es global, realmente global, incluso en los países donde al parecer la democracia, el sistema democrático sigue funcionando sin algunas dificultades y complicaciones. También está llegando a un problema, un desafío serio, como lo demostraron las últimas elecciones, por ejemplo, en América Latina. Es muy fácil hablar sobre la llegada de fuerzas radicales, tanto de izquierda como de derecha en América Latina, pero vemos lo que pasó hace una semana en las elecciones del Europarlamento. También es un auge enorme de las fuerzas, no tanto radicales, sino populistas. Y yo creo que la causa es la misma que hemos visto a lo largo de los últimos 5 o 10 años en América Latina. Como tú mismo habías dicho hace tiempo, la democracia está fatigada, la gente está cansada, la gente no cree en el sistema, la gente está dispuesta a votar a cualquiera que no sea del sistema. Y lo mismo en la política internacional. El sistema, bueno o malo, no creo que es el caso de hablar sobre los beneficios de tal o cual sistema de relaciones internacionales, dejó de funcionar desde hace mucho tiempo. Por varias razones, muchos países están desconfiando de este sistema, no se ven representados en la medida necesaria y quieren cambiarlo. Unos quieren cambiarlo de manera más pacífica, otros están dispuestos a patear el tablero de estas relaciones internacionales, pero a mi parecer el raíz es el mismo, la desconfianza global al sistema existente. Entendido. Y Víctor, centrándonos en el caso de América Latina, que conoces bien y además acabas de hacer un largo viaje por distintos países de la región, ¿cuáles, en tu opinión, son los principales retos? Ya sé que hablar de América Latina en el conjunto es complejo, es a veces imposible, pero si percibes algún rasgo común o si luego tú quieres entrar en casos individuales, de casos nacionales individuales. Me parece que principalmente ahora, a pesar de lo que se habías dicho, que los países son tan distintos, tienen un rasgo muy común. No sé si están muy felices los gobiernos, los pueblos, por esa similitud. Es la pérdida de confianza a lo que se puede cambiar por conducto de las elecciones,
por conducto por el gobierno electo, no solamente electo democráticamente, sino que siga las reglas del juego democrático establecido, las reglas constitucionales, respetando tanto el mercado como los derechos humanos, tanto la justicia social como el concepto general de seguridad. Todos estos conceptos se entrelazaron tan fuertemente que un país tan distinto de Salvador como Argentina y país tan distinto de, no sé, Uruguay como Cuba, últimamente están demostrando algunas cosas ya no particulares, sino por lo menos continentales. La gente dice que se vayan todos. No importa si son de izquierda o de derecha. A mi parecer, los problemas del gobierno de Nicolás Maduro y los problemas del gobierno, no sé, de cualquier país, gobierno latinoamericano, que sea de derecha también, son los mismos. La gente ya no los cree. No se puede explicar las cosas simplemente como una vuelta o la pérdida electoral tal cual partido. La gente sí vota por personas. El caudillismo no se fue, sigue existiendo en las venas, en las mentes, pero la gente también vota diciendo no queremos lo mismo, pero vestido de nueva ropa. Y por eso ganó Gustavo Petro en Colombia, que no era el triunfo de la izquierda, sino eh, el rechazo a los partidos tradicionales. Y por eso está la gente dispuesta a votar cualquier persona, mucha gente, a votar cualquier persona para que se vaya Nicolás Maduro. Y también el triunfo de Lula no fue solamente su triunfo, sino el rechazo de a Jair Bolsonaro. Y también el fenómeno de Javier Milei, que los partidos tradicionales no lograron demostrar que sí pueden hacer algo. Y de hecho, el triunfo de Claudio Sheinbaum, yo más simpatizaría a Claudia Sheinbaum, pero su triunfo no es solamente el triunfo de la izquierda, es sobre todo el rechazo rotundo a los tres partidos que decidieron ir con un frente unido al PAN, al PRI y al PRD. Morena tampoco es absolutamente un novato en la política mexicana, pero aún se percibe como un partido relativamente nuevo. O sea, le daremos un chance. Los tres demás dijeron que ya ningún chance. No se puede con ese sistema. Y por eso también el fenómeno de Nayib Bukele en El Salvador y de presidente Noboa en Ecuador, los dos no juegan las reglas democráticas o, yo diría, las reglas establecidas, pero están bienvenidos y aplaudidos por la población de sus países, que dicen, tal vez ellos logren cambiar algo. Entendido, Víctor. Y además de de este problema general que tiene que ver con la pérdida de la confianza, ¿identificas problemas concretos, problemas, diríamos, más centrados en asuntos del día a día en la política latinoamericana? Bueno, el mayor problema que había existido desde hace siglos, el problema de la falta de igualdad, de la falta de justicia social, no había desaparecido. Se había logrado mucho en este aspecto. Los gobiernos, tanto los gobiernos digamos, nacional reformistas en los años 60 y 70 lograron mucho con apoyo y consejos de CEPAL y con ayuda de la Alianza del Progreso, para el Progreso y con las reformas de acción democrática en Venezuela, con las reformas de Frondizi en Argentina. Hay muchos ejemplos, no vamos a nombrar todos. Lograron muchísimo más con el giro hacia la izquierda en este siglo. Millones de personas salieron de la pobreza. Millones salieron, pero otros millones siguen en la pobreza, en la miseria. Acaba de ver en la ciudad de Bogotá, muy cerca de la Universidad Javeriana, el campamento hecho por los indígenas que están protestando. He visto muchos pobres, pero jamás en mi vida he visto que la gente viviera de manera tan pobre, las casas hechas de plástico
de cajas de cartón en el país tan abundante de recursos. Y lo mismo puedes encontrar en México, lo mismo puedes encontrar, yo creo que en la mayor parte de América Latina, bueno, Argentina, que era una de las economías más fuertes del mundo, por lo menos los 20 más fuertes. Y eso es horrible y eso causa malestar. El otro desafío que no desapareció es el personalismo profundo y el caudilismo de casi cualquier partido. O sea, y es el problema eterno tanto de la derecha como de la izquierda. No tienen muchos candidatos. Siguen siendo con los mismos, con los hijos, con los tíos, con las esposas, con los sobrinos, las mismas élites de siempre, sin poder realmente renovar las caras políticas. La izquierda tal vez tiene más problemas que la derecha, porque tiene menos personajes con arraigo fuerte para la población, pero lo tienen todos. Los centristas también, y aquí igual es muy difícil encontrar algún país que sea una excepción. Tal vez Uruguay es una de las pocas, pero tampoco evitó por completo estos problemas. Lo vimos con los problemas de Frente Amplio en las elecciones pasadas, cuando en la ausencia de Mújica no pudieron presentar una persona parecida a él en su tamaño, en su influencia política. Ese problema existe desde el siglo XIX. Cualquier partido tiene su sistema clientelar. Eso es Entendido. lo problemático. Y a pesar de que América Latina avanzó muchísimo en las reglas democráticas, hay países que tienen elecciones legales, legítimas, realizadas cada cuatro o 5 años. Algunos países europeos podrían tomar a América Latina como ejemplo en este aspecto. A pesar de todo esto, hay una presencia muy amplia de fake news, lo que debilita cualquier sistema democrático. Hay una violencia fuerte, no solamente social, sino política también, asesinatos de activistas, militantes sociales. Colombia y México son dos ejemplos más seguros, pero no son los únicos. En Argentina hubo ejemplos, aunque no de aquel magnitud. En Brasil, eso es un problema no resuelto hasta ahora y desafortunadamente, la democracia no da la respuesta a cómo resolver el problema. O sea, sí sabemos que muchos asesinatos son investigados y los crímenes eh, tienen su camino, su sendero hacia los tribunales resuelven muchos casos, muchos, pero igual la misma cantidad o más cantidad de los casos siguen sin resolverse. Y eso, eh, como lo diría, eso rompe la creencia en la fuerza de las instituciones. Las instituciones no pueden garantizar la vida no solamente digna, sino la vida segura. Por eso yo quiero a alguien que me dé una vida segura. No es democrático, no es mi problema. Yo tampoco vivo en un paraíso. Ustedes, los élites, tienen problemas con la democracia y yo tengo problemas con inseguridad. Estos problemas, la injusticia, el caudillismo y la falta de seguridad, se formaron un explosivo fuerte que está capaz de hacer una explosión incluso más grande de lo que vemos hoy día. Sí. Víctor, desde el centro que diriges en San Petersburgo, habéis también dado seguimiento a los problemas de la integración regional en América Latina. ¿Tienes algo que comentar al respecto? Me parece que la integración latinoamericana, que era un ejemplo para muchos y un reto para seguir para muchos a inicios de este siglo, está en gran medida estancada. No es que no aparecen nuevos grupos, no es que se debilitan los que existen. La integración latinoamericana, la que dio muchos
creencia que ahora América Latina iba a tener una voz más soberana, más independiente, no solamente en sus asuntos internos, sino también en asuntos regionales, hoy día no lo demuestra. América Latina hoy día es tan heterogénea y tan, digamos, autoisolada, yo me refiero a las naciones, a los países, ensimismado en sus propios problemas, que es muy difícil para los bloques integracionistas proponer al sur. Es uno de los grupos que existen desde hace décadas y los problemas internos son tan comunes que tal vez para nadie es una sorpresa. Ya no se habla sobre la crisis para el Mercosur, ya se acostumbró la gente a esta crisis, pero el problema que los nuevos, problemas que los bloques tampoco lo resuelven. Todo lo que esperaban de Alianza del Pacífico resultó ser un fantasma. Todo lo que habían antes esperado del ALBA resultó ser una fantasma, sobre todo con la calor del Sur, nunca se despegó más que para dar un nuevo nombre, etcétera. Bloques sí hay, pero América Latina a mí me parece sigue, es un gran, una gran mispercepción de muchos europeos fuera de América Latina, que todos en América Latina son unidos, todos piensan lo mismo, sabemos que no es lo mismo. Cuando hace décadas preguntaron creo que a Kissinger, por qué Estados Unidos no tienen una política buena para América Latina, él de manera muy grosera respondió, porque no existe ninguna América Latina, existen más de 20 países separados. Hoy día no es como en los años 70, sí se acercaron mucho, sí hay plataformas comunes, pero América Latina y su integración siguen más teniendo potencial que teniendo logros auténticos. Y lo mismo vemos con la CELAC. La CELAC iba a sustituir a la OEA y nunca ocurrió. Entendido. Y moviéndonos en este terreno de las relaciones internacionales, ah, ¿cómo ves las relaciones entre Rusia y América Latina? Ya sé que es un tema muy complejo, pero ¿puedes darnos una pincelada general de este tema? Mira, la presencia rusa en América Latina, a mi parecer, no es lo mismo que la presencia soviética, que sería el primer punto, por eso no podríamos hablar sobre el retorno ruso, sino sobre una nueva presencia, porque es menos ideológica, se usa, se implementa más la fuerza blanda. Hay una presencia fuerte de comunidades rusas también, una cosa inimaginable en los tiempos soviéticos. Un ruso ahora puede entrar sin visa casi a todos los países de América Latina y lo mismo con latinoamericanos. Para Rusia la presencia mediática rusa es enorme. Sputnik Mundo y Rusia hoy están presentes en muchos países y no están transmitidos por la embajada, sino muchos proveedores de cable compran estos programas y tienen millones de espectadores. Rusia América Latina es un lugar donde no siempre están de acuerdo con la postura rusa, pero sí un lugar donde por lo menos escucharían los argumentos rusos. América Latina, como sabemos, demuestra una neutralidad activa en el conflicto ruso-ucraniano. O sea, muchos países han rechazado la postura rusa en América Latina, también en las votaciones de la ONU, pero al mismo tiempo no quisieron sumarse a las sanciones, al embargo. Todos, con excepción que las Islas Bahamas, todos los gobiernos dijeron, no importa de izquierda o derecha, nosotros no participamos en los embargos que no fueron propuestos por el Consejo de la Seguridad de la ONU. Al mismo tiempo, el conflicto internacional hace a Kremlin cambiar en algo su postura. El Kremlin está buscando de un lado, sí, el acercamiento económico, de hecho el volumen de intercambio comercial creo que es doble, hasta triple que había tenido la Unión Soviética, es que Rusia es menos grande que la Unión Soviética. Se cambió el listado de países con los cuales hay comercio.
El número uno es Brasil, con el cual había muy poco comercio en los tiempos soviéticos. Cuba, que era número uno, está creo que al final de la lista, al igual que Nicaragua. Y hay relaciones comerciales con México, con Ecuador, Argentina todavía. Eh, pero el conflicto militar en Europa Oriental hizo a Rusia percibir a América Latina como una posibilidad de eludir parte de las sanciones, un lugar para formar el sistema de comercio no tan orientado a dólares, sino a las monedas nacionales. Por eso un deseo de lograr ampliar a los BRICS hacia América Latina. El caso de Argentina no fue muy exitoso, que digamos, por varias razones, no solo por el factor ruso, el factor iraní también tuvo que ver mucho, pero hay mínimo 4 países que quieren que emitieron aplicaciones formales. Yo me refiero a Bolivia, Cuba, Venezuela y Nicaragua, países muy distintos, y algunos países han expresado que quisieran sumarse, aunque no creo que eso terminaría con ampliación hacia este país, como el caso colombiano, por ejemplo. Uruguay participa en el Banco del Desarrollo de los BRICS, aunque no había presentado solicitud para ser parte de los BRICS. Entonces, ahí entrelazan intereses comerciales, políticos, geopolíticos, pero sí últimamente creo que también vemos crecimiento de importancia, no diría militar, pero importancia simbólica militar de América Latina para el caso de las relaciones ruso-latinoamericanas. Yo no creo que se piensa ir a una carrera armamentista en el hemisferio occidental. Sabe muy bien que sería muy costoso y sería muy difícil ganar a Estados Unidos en este ámbito, en el hemisferio occidental, pero es una respuesta simbólica y recíproca. Ustedes pueden estar cerca de mis fronteras, yo puedo llegar a sus fronteras. Por eso la visita ahora de los buques militares y submarina militar a La Habana, muy cerca de Florida, y además en el momento de la presencia en La Habana de los buques canadienses y les estacionaron en el puerto al lado de los canadienses. Era una respuesta clara. Podemos estar aquí. Y yo creo el hecho de que dejaron ver a los aviones estadounidenses el camino, el sendero que había pasado el submarino, también estaba hecho a propósito. O sea, no queremos llegar invisibles, queremos que ustedes nos vieran porque podemos también llegar a su frontera y llegar muy cerca. Todo se cambia. Hoy día yo diría que Rusia no piensa instalar bases militares, a pesar de toda la escalación del conflicto, pero no estaría tan seguro si en un año seguiría yo planteando la misma tesis, porque puede ser que en 2 años el grado de escalación va a ser más fuerte y llegaríamos a algo parecido como la crisis de misiles de 62. Hoy día todavía no. Entendido. Víctor, ya para ir terminando, me gustaría que nos contaras qué cosas hace el Centro de Estudios Iberoamericanos de la Universidad Estatal de San Petersburgo. ¿En qué cosas os especializáis y qué tipo de programas tenéis? Mira, no tenemos el programa de maestría de estudios iberoamericanos, pero hay programa de estudios americanos, lo que incluye todo el hemisferio de América del Norte hacia Antártico. Eh, Tenemos estudios los BRICS que incluyen también Brasil como parte de los BRICS, y tenemos un programa de relaciones internacionales, este último solamente en inglés, que abarca problemas globales. Estos 3 programas son los que más cerca llegan a los asuntos de América Latina, aunque en general tenemos más de 15. Y al respecto a las investigaciones de mis colegas del centro, son sobre todo destinados a analizar partidos políticos de América Latina, el papel desempeñado por los bloques integracionistas o por los países separados de América Latina en el mundo, tanto en su propio hemisferio como en el mundo global. También, entre otras cosas, la presencia de los países latinoamericanos en la zona de Antártico.
un tema relativamente reciente, un tema un poco estudiado. Aquí creo que los colegas rusos hicieron un aporte visible. Y entre las cosas que hoy hemos hablado, la política rusa hacia América Latina, cómo se ha cambiado, cómo va cambiándose, cuáles son los retos y qué se puede esperar. Hace un poco más de un año, sacamos con mis colegas de Colombia, Argentina, Alemania, Kazajistán, Estados Unidos, un libro sobre las relaciones ruso-latinoamericanas publicado por Pelgrave, y lo sacamos un poco antes del inicio del conflicto militar, que cambió mucho, pero la mayor parte de las conclusiones, a nuestro parecer, sigue vigente, y para entender la política rusa en América Latina creo que hicimos un aporte considerable y esperamos poder contribuir todavía tanto nosotros como con los colegas. Y además tú conoces el evento que realizamos bianualmente, el Congreso de Rusia Iberoamérica en el mundo. Antes era globalizado, ahora es el mundo turbulento, que va a tener su séptima edición en octubre de 25. Es una plataforma no alternativa a las plataformas de LASA, de Congreso de Americanistas, para nada. Es un lugar más, una plataforma más, donde no solamente los rusos pueden hablar sobre América Latina, sino también los latinoamericanos pueden venir para hablar sobre sus problemas. No es que es solamente sobre relaciones entre Rusia y América Latina, es sobre lo que está pasando dentro, es sobre las perspectivas que podrían tener los países. Hay presencia de normalmente de 15 o 20 países, se trata sobre presencia de entre 600 y 700 personas, con presencia tanto de los ex políticos como algunos políticos vigentes, y es donde se junta el mundo académico con el mundo que estamos analizando, para que los dos mundos puedan aprender uno de otro. Muy bien, muchísimas gracias, Víctor, por tu tiempo, por tus palabras y seguimos en contacto. Gracias, es un placer, es un honor estar en tu programa. Espero que nos seguiremos dialogando dentro y fuera de los marcos de tu programa. Un saludo, Manuel.